es alguien muy especial dentro de Tommy, lleva bastante tiempo en la compañía y ella en este momento hace parte del equipo, es la directora administrativa de Tommy Digital, entonces se las voy a presentar, ella es Valeria Salazar. Hola Vale, ¿cómo estás? Hola Checho, hola profes, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Como lo acabas de decir, formo parte de ese background, una cara poco conocida que pocos ven en las redes sociales, pero que la idea es esta semana que ustedes profes tengan la oportunidad de conocer un poquito más del equipo que hay detrás de esta gran empresa de Tommy Digital. Entonces, nada, muchas gracias por abrirnos este espacio. Y nos vas a hablar de los 5 pasos para construir un aprendizaje basado en proyectos. Yo creo que es importante, maestros, que vamos a tomar nota ahí porque yo creo que nos sirve muchísimo, ¿cierto? Así es. Sergio, yo soy administradora de empresas, soy especialista en proyectos, soy especialista en gerencia de proyectos. Entonces, la idea un poco de esta semana es que cada uno desde Tommy, desde su experiencia, desde su conocimiento, pueda transmitirle un poco a los profes conocimiento que les sea de utilidad para aplicar en sus aulas de clase. Entonces, qué mejor que el aprendizaje basado en proyectos para transmitirles un poco de mi experiencia y un poco de mi conocimiento y que lo puedan pues aplicar y aprovechar en sus aulas de clase. Estoy segura que muchos profes ya han visto esta metodología, que incluso hoy la aplican, pero no está de más conocer conceptos nuevos, perspectivas nuevas y pues recapitular un poco acerca de este aprendizaje que muchas veces vemos que se empiezan a aplicar en las aulas de clase, pero se nos van olvidando algunos atributos importantes para que sea exitoso ese aprendizaje basado en proyectos. No solo es aplicarlos o intentar aplicarlos, sino lograr que el estudiante realmente se involucre y que sea exitoso pues dentro del aula de clase. Entonces, les transmitiré un poco de ese conocimiento para que lo puedan aplicar en sus aulas. La idea es que el día de hoy podamos ver un poco de lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Para empezar, quisiera que empezáramos a mirar esos conceptos con los que ustedes asocian el aprendizaje basado en proyectos. Me gustaría que a través del chat nos empezaran a dar información, nos empezaran a dar conceptos que ustedes creen o que conocen que es el aprendizaje basado en proyectos. Por ejemplo, particularmente un concepto que me parece importantísimo en ese aprendizaje es la interdisciplinariedad. Ese es un concepto clave dentro del aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos es una estrategia, es una metodología que exige el diseño, la programación, la implementación de un conjunto de tareas. Toda esa planeación, investigación y ese conjunto de tareas está enfocado en darle la solución a un problema o a una pregunta en específico. Aquí es súper importante que el docente se convierta en una guía para el estudiante, pero realmente es muy importante el alto nivel de implicación y de cooperación de los estudiantes en ese proceso de aprendizaje, en esa solución, en esa respuesta a esa pregunta. Y también, y fundamental, siempre que tenemos un aprendizaje basado en proyectos, debemos llegar a un producto final. Entonces, ahora que tenemos un contexto básico de qué es esta metodología para los que ya lo conocían y para los que de pronto apenas empiezan a ver sobre este tema, vamos a mirar unos atributos que son importantísimos en ese aprendizaje. ¿Qué hace que ese aprendizaje sea exitoso? Es importante que esté centrado en el alumno. Es muy importante que el docente sepa que es un facilitador del aprendizaje activo del estudiante. Pero si no hay un interés del estudiante, no vamos a tener un aprendizaje basado en proyectos. Por más que el profe se esfuerce en montar una super metodología, super actividades, un proyecto muy chévere, si el estudiante no se activa, si el estudiante no se involucra y no realiza un aprendizaje activo en este aprendizaje basado en proyectos, no vamos a lograr que sea una BP. Es importante la inclusividad. Ese es un atributo muy importante porque, ¿qué pasa? Tenemos estudiantes con diferentes ritmos de trabajo, diferentes ritmos de aprendizaje, estudiantes que tienen necesidades especiales y es importante que a través de este aprendizaje basado en proyectos podamos incluirlos a todos y trabajar con todos al ritmo particular de cada uno. La socialización rica, este es un atributo que me encanta porque los estudiantes van a tener la oportunidad de socializar no solo en sus aulas de clase, sino también por fuera, con sus padres de familia, con sus vecinos, con los familiares más cercanos, van a poder ir y socializar no solamente en el colegio, sino por fuera, y esto va a fortalecer otras habilidades blandas en los estudiantes que son importantes desarrollar. Tenemos un tema de diseño abierto y flexible. Tenemos aquí algo fundamental y es que el desarrollo de proyectos normalmente hace que no haya una solución única.
Es decir, no todo está dicho en los proyectos, entonces vamos a poder ser flexibles e ir trabajando poco a poco con las habilidades de los estudiantes, con los conocimientos previos que tienen, e ir flexibilizando ese proyecto para que sea más abierto, más flexible y el estudiante se pueda adaptar. La evaluación como proceso formativa y continua. Entonces, en el proyecto siempre vamos a tener una retroalimentación de parte del estudiante, de parte del profe, y vamos a poder evaluar y mejorar el proyecto cada vez más. Entonces, eso es importante, que es lo que yo espero del estudiante, y en esa evaluación ir evaluando si él realmente está cumpliendo con eso que yo espero de él. Y por último, la interdisciplinariedad, que es el concepto que yo les decía al principio, y es el hecho de que no solamente vamos a aplicar conceptos de la asignatura que estemos viendo, sino que vamos a poder traer conceptos de las demás asignaturas. Es decir, si estamos desarrollando un aprendizaje basado en proyectos en la asignatura de sociales, yo voy a poder traer conceptos de mi asignatura de español, matemáticas, geometría, para aplicarlos en esa asignatura y resolver ese problema. Entonces, estos son los atributos básicos que tenemos dentro de un aprendizaje basado en proyectos y que son importantes a la hora de empezar a trabajar con los estudiantes en este tema. Ahora sí, vamos a esos 5 pasos que considero que son importantes para la creación de un proyecto de aprendizaje, pero hay algo importante y clave, y es que antes mencionábamos un atributo, lo voy a devolver, que es el tema del diseño abierto y flexible. Entonces, estos 5 pasos no necesariamente son una camisa de fuerza. Los profes pueden trabajar activamente en esos pasos y mirar cuáles incluyen, cuáles no, pero esos son como los fundamentales, los que nos hacen ver una ruta clara y precisa para lograr ese aprendizaje basado en proyectos. Entonces tenemos una primera fase, es un tema de activación, es el arranque del proyecto donde ponemos al alumno en situación. En esta primera fase de activación es importante tener varias cosas listas y claras antes de reunir a los estudiantes y de transmitirles ese proyecto que van a desarrollar. Aquí tenemos que tener un tema claro, una pregunta. Ese tema claro y esa pregunta nos permite involucrar desde el principio al estudiante. Es decir, que esa pregunta, que ese tema de verdad sea de interés del estudiante, que lo involucremos en ese proceso de selección del tema o de la pregunta de investigación, para que logremos eso que decíamos, y es que el estudiante participe activamente y se sienta pues atraído hacia ese problema de investigación. En esa pregunta tenemos que tener 3 aspectos importantes a considerar. El primero de ellos es que debe ser una pregunta que no tenga una única respuesta. La idea es que es una pregunta abierta, una pregunta que permita varias respuestas. Si yo a esa pregunta puedo responder sí o no, pues obviamente la idea es que avancemos hacia una pregunta un poco más compleja que nos permita darle varias respuestas. Mucho cuidado en este punto, porque no todo es aplicable al aprendizaje basado en proyectos. Hay temas o aspectos que vayamos a ver dentro del aula de clase que no apliquen para el aprendizaje basado en proyectos. Entonces es importante verificar primero eso, que sea una pregunta que nos permita de alguna manera darle varias respuestas a esa pregunta. Lo segundo es que debe obviamente responder a un tema central de la asignatura. Si yo estoy viendo sociales, matemáticas, español, pues que responda a esa pregunta central. Y tercero, obviamente que permita esa interdisciplinariedad, es decir, que no se quede únicamente en esa asignatura, sino que permita integrar, que esa pregunta nos permita integrar otros conocimientos de otras asignaturas. Entonces ahí es importante en esa fase de activación tener esa pregunta clara, tener ese tema claro. Segundo, vamos a irnos a detallarle al estudiante cuáles son las fases que va a tener ese proyecto. Es decir, van a haber unos hitos, unas entregas que le va a ir entregando los estudiantes al profe. Entonces es importante dejarles claros desde el principio en esa activación cuáles son los hitos que nos van a entregar, en qué fechas, qué esperamos que ellos logren con ese de aprendizaje basado en proyectos, con el desarrollo de ese proyecto. Y también importantísimo dejarles claro cuál es el producto que nos van a entregar, porque como producto podemos definir muchas cosas. Puede haber un producto físico, por ejemplo, un mock-up, puede haber, por ejemplo, una maqueta que nosotros queremos que nos entreguen, o el producto también puede ser una investigación, un paper, un ensayo. Entonces, dejarle claro al estudiante qué esperamos que nos entregue al final, ¿cierto? ¿Cuál es ese producto final? ¿Listo? Entonces, para resumir y recapitular, en esa activación debemos tener claro el tema,
involucrar al estudiante en ese tema, debemos tener claro cuáles son los hitos. Es importante que esos hitos estén marcados con fechas, que ellos sepan cuáles son las fechas de entrega y también cuál va a ser el producto final que nos van a entregar. De esa activación depende todo, depende la motivación que le entreguemos al estudiante, depende el contexto que le demos al estudiante y ahí él va a poder ver cuál va a ser su ruta de aprendizaje, cuál va a ser su ruta de entrega de este proyecto. ¿Listo? Sí, Checho, como estoy concentrada en la presentación, Sergio, sí, aquí en confianza, es que Checho. Si hay preguntitas que de pronto debamos ir respondiendo, me vas contando. ¿Listo? Que sí, tenemos dos preguntitas hasta ahora, digamos que nos han hecho los maestros. Y por acá nos dice la maestra Carmen, desde su perspectiva, ¿cuántas áreas se pueden involucrar? Ok, súper buena pregunta, profe. Bueno, hay un tema que ya hace en la investigación, hay una parte de la investigación que es donde el estudiante, de acuerdo a esa pregunta o a esa idea que van a desarrollar, mira qué conocimientos tiene actuales que le aportan a esa solución o cuáles necesita adquirir nuevos, ¿cierto? Entonces, si yo ya tengo unos conocimientos que le aportan a ese proceso de investigación, excelente, pero él necesariamente va a tener que involucrarse en un proceso de investigación donde va a adquirir otros conocimientos. Entonces yo me atrevería a decir desde mi perspectiva que no hay una respuesta clara ni un número de asignaturas específica. Dependerá mucho de la pregunta de investigación y dependerá mucho de qué tanto el estudiante quiere involucrar nuevas asignaturas a esa respuesta, porque la respuesta puede ser tan amplia o tan específica como queramos hacerla. Entonces, creería yo que dependerá de la flexibilidad y dependerá del desarrollo de esa investigación, que veamos cómo se va involucrando cada materia, cada asignatura y cada conocimiento ya adquirido o por adquirir. Entonces, diría que no hay una respuesta de un número exacto de asignaturas, dependerá mucho de la pregunta de investigación. Perfecto. No, vale, esa era la única pregunta hasta el momento, entonces podemos... Te perdí, Sergio. ¿Me repites, porfa, de nuevo, que no te alcancé a escuchar? Claro, sí, no, que esta era la única pregunta que tenemos hasta el momento. Podemos continuar con tu presentación. Perfecto. Entonces, continuando con esa pregunta que nos hacía la profesora Carmen, entonces después de que tenemos esa primera activación, vamos ya luego a la investigación. Entonces, aquí es importante esa conciencia del estudiante, precisamente lo que les estaba diciendo, conciencia de qué conocimientos tengo, qué conocimientos debo adquirir para poder resolver esa pregunta o para poder darle solución a ese problema. Aquí es importante que el estudiante utilice diferentes fuentes de investigación. Muchas veces ellos se quedan únicamente con lo que encuentran en Internet, pero la idea es darles la motivación y darles las herramientas para que ellos vayan y busquen otras fuentes de investigación, que realicen focus group, que realicen encuestas, que realicen entrevistas, que hagan videos, que salgan a la calle, que hagan interacción con el entorno relacionado con la pregunta de investigación para que puedan ir más a fondo en ese problema de investigación, es decir, que se involucren un poco más. ¿Listo? Aquí es importante que el profesor lo guíe, obviamente que aquí el profe le va a mostrar esas herramientas, pero también que lo guíe en cómo se aplican cada una de ellas, porque pueden ser muchas de ellas nuevas. O, por ejemplo, si es una encuesta, seguramente ellos ven estadísticas, seguramente ellos ven matemáticas, entonces ahí es donde traen esos conocimientos de esas otras asignaturas, aplicarlas en ese problema de investigación. Después de que ya tenemos con el tema de investigación, ahí vamos al desarrollo. Ya con el desarrollo lo que hacemos es aplicar lo aprendido, es decir, elaborar el producto de acuerdo a todos los resultados que obtuvimos en esa investigación. Entonces, investigamos, hicimos encuestas, entrevistas, videos, y luego vamos y cogemos toda esa información y empezamos a hacer el desarrollo de ese producto, el desarrollo de la respuesta a ese problema de investigación. Finalmente, tenemos un tema de presentación, ¿listo? Entonces, es importante que haya una audiencia externa para que no solamente se quede en el círculo del mismo estudiante, de los compañeros, sino que ellos tengan la oportunidad de presentar entre sus padres de familia, entre sus vecinos, que tengamos audiencia externa para que ellos se sientan motivados a hacer esas presentaciones. Y se realiza una vez que ya se haya evaluado y mejorado el producto previamente con el profe. Entonces, el profe ve cuál es el desarrollo de ese producto, ve cuál es el resultado final, hay una retroalimentación constante y luego se hace esa presentación. Hay un último paso
que normalmente no lo vemos en todos los libros o que no lo vemos en las fuentes de investigación del aprendizaje basado en proyectos, pero que personalmente aplico en todos los proyectos que he desarrollado, y es un tema de lecciones aprendidas. No solamente ver los aspectos por mejorar, sino resaltar fuertemente todos los aspectos muy buenos, todos los aspectos a destacar del estudiante. Entonces, para que luego en otro aprendizaje basado en proyectos, él siga destacando esas características que fueron muy buenas y empiece a mejorar en esas otras que es importante mejorar. Entonces, esa recapitulación de las lecciones aprendidas no es necesariamente la evaluación como tal, sino como una retroalimentación final del proceso después de la presentación. ¿Listo? Entonces, esos son esos 5 pasos que tenemos para la creación de un aprendizaje basado en proyectos. Aquí quiero recapitular algo, y son los puntos claves del éxito de un aprendizaje basado en proyectos. Básicamente es el resumen de lo que les acabo de contar, y es un tema de currículum integrado, integrar varias materias, el protagonismo compartido, no solamente el profe es el protagonista, el estudiante pasa a un plano muy importante de protagonismo, el hecho de que sea inclusivo, entender que los estudiantes tienen todos ritmos de aprendizaje distintos, metodologías distintas de aprendizaje, e ser inclusivo con ese proceso, una evaluación flexible y continua, que los estudiantes se vean retroalimentados todo el tiempo, y la socialización y difusión, comunicar esa solución a ese problema o presentar esa solución de ese problema. No sé si hay alguna otra pregunta. Vale, por acá el maestro Sergio, el tocayo, nos dice, cuando varios profesores imparten las diversas áreas, ¿cómo podemos integrar las diversas áreas a un proyecto? ¿O es posible organizar el proyecto a un solo saber? Ejemplo, lenguaje. De hecho, también, vale, antes de que respondas, pues por acá teníamos una respuesta de la maestra Carmen, que nos dice, profe Sergio, desde la idea del proyecto se busca temáticas pertinentes y se adecua. No sé qué nos puedes aportar. De acuerdo, profe. Con relación al tema de dejarlo en un solo saber específico, un solo lenguaje, creería, un solo tema, que como lo planteas puede ser el lenguaje. Personalmente creo que esto quitaría la característica o el atributo más importante de un aprendizaje basado en proyectos, y es centrarlo en un solo tema. Los proyectos realmente buscan integrar diferentes conocimientos y metodologías en un solo tema. Entonces, si bien tú puedes escoger una sola asignatura, lenguaje en este caso, desarrollar un proyecto basado en el lenguaje, un ejemplo, cómo mejorar la dicción en los alumnos que tienen problemas de dicción o de aprendizaje. Eso es una pregunta que se me ocurre aquí a grandes rasgos, pero para resolver esa pregunta de investigación, ellos no solamente van a tener que aplicar conocimientos basados en el lenguaje, sino que tienen que aplicar otros conocimientos, por ejemplo, como lo mencionaba ahorita, para tabular las encuestas, conocimientos basados en la comunicación, por ejemplo, conocimientos basados en las ciencias sociales, temas que están asociados a ese problema de investigación y que podemos integrar. Y obviamente sí, interesante que varios profes se unan y puedan generar un proyecto, todos en un mismo grupo de trabajo, desarrollar todos un proyecto que pueda tocar diferentes asignaturas y que pueda evaluar conocimientos de los estudiantes en distintas asignaturas, no solamente en la asignatura que estén viendo. Espero pues ahí como tratar de responder un poco a la pregunta, profe. No, por aquí excelente. Nos dice exacto, se escoge una sola asignatura, pasarla a proyecto de aula, lo que nos dice la profesora Carmen Elizabeth. Muchas gracias, profe, por tu aporte. De hecho, la respuesta fue perfecta, súper pertinente. Yo creo que nos queda súper claro. Por acá tenemos ya 5 pasos sencillos y concretos, nos dice por acá la maestra Blanca, por acá la maestra Lucía Calderón nos dice pasos importantes y súper necesarios de incorporar en las actividades educativas. Entonces, es de verdad que importantísimo lo que nos acabas de mostrar, Vale. Listo. Quiero compartirles un último slide y son algunas herramientas para la gestión de proyectos. Particularmente me han funcionado, no pongo aquí ninguna herramienta que yo no haya usado, he tenido la oportunidad de conocerlas todas. Todas estas Slack, Asana, Trello y Monday.com son herramientas online, algunas pagas para poder involucrar números altos de personas. Si son 2 o 3 usuarios, pues son gratis, pero las pueden explorar y luego mirar si les aplica para sus áreas de trabajo. Todas ellas nos permiten mirar, por ejemplo, las actividades que hay pendientes, que están haciendo los estudiantes, que tienen en proceso, que ya terminaron dentro de su proceso de investigación.
Hay una en específico que es Project. Esta yo no la utilizaría con estudiantes de grados de sexto, séptimo, no, la utilizaría únicamente con estudiantes de grados décimos u 11 porque es un poquito más avanzada y es un poco más desde la propia gestión del proyecto. Es un poco más avanzada, pero me parece súper interesante que un estudiante pueda salir de su bachillerato y pueda decir, aprendí sobre herramientas de gestión de proyectos, porque realmente es algo que hoy vemos en todas las empresas, que hoy vemos en todas las carreras que los estudiantes tengan que desarrollar, y en nuestro día a día todo el tiempo estamos desarrollando proyectos. Entonces, interesante que puedan explorar estas herramientas, que puedan ver y explorarlas cada una, porque son bastante chéveres, nos han funcionado bastante desde el área corporativa y sé que les podría funcionar desde las aulas de clase. Entonces, nada, aquí les dejo este último slide. Muchísimas gracias. Obviamente les comparto aquí las fuentes de investigación. Canarias es uno de los países que más aplica la gestión de proyectos en su país, entonces sería interesante copiar este tema y estas metodologías de países que ya las han desarrollado y que han visto el éxito en ellas. Excelente, vale, muchísimas gracias. ¿Te podrías devolver un poquito, un slide, porfa, para que los maestros, acá los invito a maestros, vean, captura de pantalla, tómenle fotico, importante estas herramientas que Vale nos acaba de mostrar acá, estas plataformas, como les decía también, hay, digamos, hasta cierto punto son gratuitas, de ahí en adelante pueden ser, digamos, que pagas, entonces pantallazo acá. Y te devuelves otra más, porfa, si puedes, y acá en los 5 puntos importantes también, capturita de pantalla. Recuerden, maestros, también que estos talleres quedan grabados, lo van a poder ver las veces que quieran, en el momento que ustedes lo requieran, lo necesitan, está perfecto para que ustedes lo puedan entonces realizar. Yo les voy a compartir, ahora sí, Vale, si me lo permites, les voy a compartir a los maestros el link para que puedan hacer la actividad. Maestros, les voy a son 3 preguntitas, ya saben cómo funciona la plataforma de Tomi Digital, van a ingresar y van a responder 3 preguntas sencillitas. Vamos a tener 7 minutos a partir de este momento, porque a las 11:35 vamos a cerrar entonces la actividad. Esa actividad es muy sencillo, la pueden repetir las veces que ustedes quieran, maestros, van a poder entonces participar varias veces, y el que quede de primero, el que quede número 1, entonces va a ser el ganador de una membresía por 12 meses a la plataforma de Tomi Digital. ¿Listo? Que eso lo entrega Vale, Vale lo trae desde su puesto de trabajo, desde su cargo en la compañía, que ya sabemos que Vale tiene un montón de trabajo. Entonces nos sacó un espaciecito para venir acá a que ustedes la conozcan, que ustedes sepan qué hace Vale dentro de la compañía, pero también a mostrarnos eso que es súper importante, esos 5 pasos para construir entonces ese aprendizaje importantísimo. Vale, antes de que te vayas, algo para decirle a los tominautas, a los maestros que están acá conectados con nosotros. No, pues espero que les haya servido de algo esta presentación. Muchísimas gracias por la invitación y por, como les decía al principio, por abrir este espacio. Como tú lo decías ahorita, no estamos muy, desde el área administrativa, operativa, producción y demás, no estamos muy familiarizados con las cámaras y con estar en los webinars y todo, pero precisamente eso forma parte de la experiencia de esta semana, Tomi, que podamos conocer al equipo detrás de todo esto y que podamos nosotros transmitirles un poquito de lo que conocemos. Profes, nos encanta la comunidad que se está creando, nos encanta la actividad que se está generando en esa comunidad. Inviten más profes para que esa comunidad sea cada vez más grande. Y nada, mil gracias y que disfruten muchísimo todas las conferencias de esta semana. Estuve en la programación de esas conferencias y sé que están súper buenas.